CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Al menos que no hagamos ese salto, ese brinco de la vida religiosa a la vida de relación con Cristo Jesús, nunca vamos a poder tener los elementos necesarios para poder presentar una defensa el día que estemos en medio de la situación difícil. Hola, mi nombre es Robert, bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de esta ocasión o de esta enseñanza es ¿cuál es tu defensa? Es una pregunta. ¿Cuál es tu defensa? Nos vamos a estar enfocando específicamente en aquellos que son creyentes y tienen que dar testimonio de su fe en alguna ocasión, pero no tienen defensa ninguna. Cuando vemos, por ejemplo, allí en las cortes, cuando alguien tiene que presentarse a defenderse por algún tipo de acusación, es necesario que estas personas también tengan una defensa. Tienen que decir, tienen que presentar evidencias probando de que ellos son inocentes, y de aquí viene entonces esta pregunta: ¿cuál es tu defensa? Quiero utilizar hoy una historia bíblica que muchos de ustedes conocen y está en el libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, nos vamos a referir en la oportunidad que el apóstol Pablo se tuvo que presentar ante Agripa, Herodes Agripa, y tuvo que presentar entonces allí una defensa, y esto nos va a servir a nosotros como un ejemplo, como un modelo de qué es lo que nosotros necesitamos hacer para poder también tener una defensa ante de las demás personas. Ahora bien, quiero primero analizar un poquito el lugar donde estamos. Pablo había sido llevado delante de las leyes, no por haber hecho algo malo, sino por haber predicado el evangelio, algo que era prohibido en ese momento por los romanos, por lo que estaba sucediendo, y entonces pues es llevado ante el tribunal. En este tribunal aparecen allí tres personas: una es Herodes Agripa, el otro es Festo, el procurador de Judea, y la otra persona es Pablo, que es el que presenta su defensa en esta ocasión. Yo te voy a dar la oportunidad también de que tú apuntes, si tú quieres hacer algunas notas, porque te voy a dar en este día al menos 4 puntos básicos que tú vas a necesitar para tener una buena defensa como cristiano. Así que ten listo allí tu papel y tu lápiz o tu pluma para que puedas escribir. Y en esta ocasión te voy a dar el punto número 1 en esta enseñanza. Número 1, aprovecha las oportunidades para defender tu fe. Aprovecha las oportunidades para defender tu fe. Dice el versículo número 1, estoy otra vez en Hechos 26, dice el versículo número 1, entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso les ruego que me escuche con paciencia. Es importante que nosotros entendamos que la palabra defensa es igual a testimonio. Quiere decir exactamente lo mismo. ¿Cuál es tu testimonio? Cuando dice cuál es tu defensa, es cuál es tu testimonio. Cuando nosotros nos paramos allí delante de un magistrado en la corte, lo que estamos dando es un testimonio para presentar una defensa. Testimonio es una versión, una historia. ¿Qué es lo que tú tienes que decir específicamente de ti mismo? En esta ocasión quiero decir algo. Pablo no estaba apelando a un derecho constitucional, sino una promesa del Señor. Ahora es cierto de que Pablo, como ciudadano romano, tenía un derecho constitucional. La Constitución le daba a Pablo el derecho de defenderse como romano. Y esta era una corte romana, porque en esta ocasión ambos de los dirigentes que estaban allí representaban a Roma y Pablo era romano. Él tenía el derecho de pedir la palabra y decir en esta ocasión: yo me tengo que defender de lo que ustedes están diciendo. Sin embargo, mi querido hermano, en este texto bíblico Pablo no está apelando a ese derecho constitucional como ciudadanos romanos, sino como cristianos, porque hay algo que es mucho más grande que lo que los gobiernos pueden hacer, y es la promesa de Dios. Escúchame esto: cuando nosotros los cristianos estamos bajo presión, bajo ataque, bajo guerra,
no importa qué es lo que el resto de la gente diga, no importa qué es lo que los gobiernos dicen, y yo estoy seguro de que tú estás escuchando en los últimos días cambios y leyes y cómo los gobiernos y las cortes cambian las leyes. Y en algunas ocasiones muchos de esos cambios nos afectan a nosotros los cristianos. Algo que ellos nunca van a poder cambiar es la palabra de Dios. Algo que ellos nunca van a poder cambiar es la promesa que Dios tiene para su pueblo. Y en esta ocasión, por eso Pablo no estaba apelando tanto a un derecho constitucional, sino a una promesa de Dios del mismo Jesús, que en Lucas capítulo 12, atención con esto, búscalo en tu Biblia, Lucas capítulo 12, comenzando en el versículo 11, dijo: cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Te quiero decir en esta ocasión, cuidado con este texto bíblico. Digo cuidado porque en algunas ocasiones yo he visto a maestros y a pastores inclusive que no están suficientemente preparados para presentar la enseñanza bíblica apoyándose en este texto bíblico. He visto a maestros de escuela dominical que no preparan su lección. He visto a pastores que no preparan sus sermones. Para nada, quizás oren, pero algunos ni oran y se paran delante de una congregación sin estar listos. Algunos inclusive les he escuchado decir: hoy no he tenido el tiempo, esta semana no he tenido el tiempo de estudiar o de prepararme, pero el Espíritu Santo va a poner palabra en mí porque la palabra dice, y entonces mencionan este texto bíblico de Lucas capítulo 12. Es cierto, fue Cristo Jesús quien dijo como una promesa para nosotros los cristianos, atención con esto, que en el momento más necesario el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a poner palabras para nosotros, pero atención, esto no son palabras para predicar o enseñar la Biblia. Estos son palabras para presentar defensa. En esta ocasión Pablo no estaba presentándose en aquella corte para predicar el evangelio. Esto no fue lo que hizo. Aprovechó y dio su testimonio y esto impactó la vida de algunas personas. Claro, definitivamente, porque Dios hace su trabajo en medio de todo eso. Pero el objetivo de Pablo en esta reunión, en este lugar, no era absolutamente predicar la palabra de Dios. Era defenderse. Por eso dice aquí: cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, cuando los hagan, es una obligación. No se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir. No está diciendo aquí no se preocupen que vas a predicar, sino no se preocupen de qué vas a decir a la hora de defenderte. Dice, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Esta era la promesa que tenía Pablo entonces en esta ocasión para poder enseñar la palabra y defenderse de las acusaciones de los romanos y de los judíos, principalmente de los judíos, porque en realidad quien lo habían acusado él delante de los romanos eran los judíos y Pablo se tenía que defender de lo que los judíos decían, pero entonces aprovechaba y metía allí un poquito de la palabra de Dios y compartía con ellos sobre lo que Jesús había hecho en su vida. Tú y yo vamos a hacer exactamente lo mismo. Tú y yo vamos a aprovechar las oportunidades. Y yo que te quiero decir esto, hay veces que pensamos que las oportunidades para predicar la palabra es cuando el pastor nos dice, ven y utiliza ahí el púlpito, predícanos, enséñanos. Eso no es así. Eso es una gran responsabilidad. Las oportunidades nuestras están todos los días allá afuera, compartiendo con el resto de las personas. Las oportunidades nuestras inclusive están todos los días, como la de Pablo, cuando la gente, porque nosotros somos cristianos, entonces nos atacan, enfilan los cañones hacia nosotros y nos quieren destruir. Y en ese momento entonces el Espíritu Santo te va a dar a ti un poder especial. Otra promesa también en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y atención, y yo lo digo, lo he dicho muchas veces, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo no es para hablar en lengua. Eso es algo totalmente fuera del concepto bíblico. La única razón por la cual el Espíritu Santo vino sobre aquella gente y le dio poder, dice bien claro ese texto bíblico de Hechos 1:8, que era para que ellos testificaran de Cristo Jesús, para que ellos le hablaran a otras personas de Cristo Jesús. Pero eso fue en medio de una guerra, de una dificultad, de persecuciones, de el rechazo ya de muchas personas en contra de los cristianos, porque un poquito después vamos a ver
¿Qué es lo que empieza a suceder? Como algunos cristianos, comenzando con Esteban, tuvieron que pagar con su propia vida por ser cristianos. Número 2, en esta ocasión, dice, analiza cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Analiza cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Dice el versículo número 4, estoy en Hechos 26, seguimos en Hechos 26, versículo número 4, dice, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Todos nosotros tenemos una vida X determinada antes de nuestra conversión, antes de haber conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Generalmente esa vida no era una vida agradable. Aunque hubiéramos vivido o aunque hubiéramos sido personas decentes y buenas, siempre hay muchas cosas en nuestra vida anterior que no revelan lo mejor de Dios. Pero específicamente en la parte espiritual. No estamos hablando ahora, no me voy a referir ahora en la parte moral. Escucha, en la parte espiritual nos vamos a dar cuenta que vivíamos dentro de una religión. Él lo dice aquí, Pablo dice en esta ocasión de que los judíos sabían de que era un hombre religioso. Él defendía su religión con pasión. Y si tú continúas leyendo el resto del texto te vas a dar cuenta que da algunos detalles de por qué y cómo. Pablo era un hombre religioso anteriormente, ahora no. Ahora era un hombre espiritual, ahora era cristiano, ahora se había convertido. Aquella enseñanza grande religiosa había servido para él de algo en algún concepto. No vamos a decir que no, pero en esta ocasión él cambia todo aquello por una nueva relación con Cristo Jesús. La palabra nos enseña a nosotros de que Pablo había sido educado allí en Jerusalén, en la escuela de Gamaliel. Era una de las escuelas más reconocidas en aquellos tiempos de carácter religioso. No era un ignorante. Él conocía la Torá, conocía la ley judía, conocía los preceptos de Dios Jehová, pero no los llevaba a práctica porque no conocía todavía a Cristo Jesús. Y muchos de nosotros hemos estado en la misma condición. Al menos que no hagamos ese salto, ese brinco de la vida religiosa a la vida de relación con Cristo Jesús, nunca vamos a poder tener los elementos necesarios para poder presentar una defensa el día que estemos en medio de la situación difícil. Cuando las personas que no creen en Cristo Jesús y que nos atacan y que quieren lo peor para nosotros porque somos simplemente cristianos, y hay veces que piden una razón de nuestra fe, al menos que no abandonemos nuestra vida religiosa y entremos en una vida piadosa, cristiana, espiritual, guiadas por los preceptos de Cristo Jesús, entonces todo lo que vamos a poder compartir con ellos va a ser exactamente eso. Va a ser conceptos de carácter religioso. Número 3, para que puedas apuntar allí. Comparte tu experiencia de conversión. Comparte tu experiencia de conversión. En el versículo número 12, el apóstol Pablo comienza a compartir su experiencia de conversión con aquella gente que estaba allí. Algunos lo conocían y sabían lo que había sucedido, pero otros no. Y ahora estaban los judíos y estaban también los romanos y necesitaban escuchar qué es lo que había sucedido en él. En el libro de los Hechos aparece al menos en 3 ocasiones diferentes la oportunidad, tres oportunidades diferentes donde Pablo comparte su testimonio de conversión con otras personas. Yo no sé si tú pudieras dar tu testimonio de conversión. Si alguien te pregunta a ti cómo te convertiste, tú pudieras compartir estas cosas con ellos. Con detalles, cosas importantes. Habla de cómo fue tu vida anteriormente, no abundes mucho. No prestes mucho tiempo en hablar de cómo era tu vida. Hay veces que en algunas ocasiones yo escucho a algunos creyentes que hablan con más pasión de cómo era su vida antes de ser cristianos que después. Hablan con más alegría de cuando eran unos borrachos, drogadictos y mujeriegos y todos los demás, que después el impacto que Cristo Jesús hizo en ellos. Pero comparte cómo era tu vida antes de conocer a Cristo Jesús. Y entonces explícale a la gente cómo conociste a Cristo. Hazlo con detalles, con lugares, dónde, cómo fue, quién te invitó a la iglesia, quién compartió contigo, en qué iglesia. A lo mejor no te acuerdas exactamente el nombre del pastor de la iglesia, pero da algunos detalles. Mientras más detalles, mejor. Y entonces también explícale a la gente cómo es tu vida ahora después de haber sido
convertido o cristiano. Pablo lo hace. Y Pablo cuenta allí su experiencia de conversión. Y dice que en su experiencia de conversión una de las cosas que sucedió fue de que tuvo un llamado de parte de Cristo Jesús. Y Cristo le dijo que tenía que hacer algo. También a ti Jesús te ha dicho exactamente lo mismo. Comparte eso con la gente. Mira lo que dice el versículo número 19. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Fíjate esto, como el apóstol Pablo en esta ocasión está dando testimonio que no solamente había recibido un mensaje de parte de Cristo Jesús, sino que había sido obediente. Si tú recibiste el mensaje de parte de Cristo, pero tú no has sido obediente, entonces tú no vas a tener el poder necesario para poder defenderte en contra de las personas que van a atacarte simplemente por tu fe. Necesitas hacerlo. Pablo lo hizo en esta ocasión, compartió su testimonio de conversión con aquellas personas y déjame decirte una cosa, el testimonio o nuestro testimonio de conversión de cada uno de nosotros, atención, es el instrumento más poderoso que Dios nos ha dado a nosotros para poder hablarle a otros de Cristo Jesús. Quizás en el caso mío, yo conocí a Cristo Jesús cuando era un niño. Desde que tengo uso de razón, estoy en la iglesia. Mi mamá me presentó allí en la iglesia a los 12 días de nacido. Pero esto no me hace a mí exento de no haber caído en pecado. A pesar de yo haberme criado en la vida cristiana y en una iglesia evangélica, según yo fui creciendo en la vida, fui desobediente a Cristo Jesús. Y fui desobediente a lo que fui aprendiendo cuando era pequeño. Y llegó el momento en que tuve también que tener un encuentro con Cristo Jesús y arrepentirme de mis pecados. Y que Jesús me recibiera en sus brazos y me perdonara y me restaurara para que me pudiera usar de nuevo. Así que aún mi testimonio, que quizás no sea tan impactante como el tuyo, porque algunas personas, yo he escuchado algunos testimonios por ahí que son tremendamente impactantes, de personas que han tenido una vida de desastre antes de conocer a Cristo Jesús, y después Jesús viene a sus vidas y los cambia totalmente de una forma muy especial, y aquella gente son capaces de impactar la vida de las personas que están a su alrededor. Tú tienes un testimonio muy propio que Dios te ha dado, comparte con las demás personas. Ese es el mejor instrumento que tú tienes. Y número 4, ahora en esta ocasión, número 4 y último en esta ocasión, dice, invita a las personas a creer o a aceptar a Jesús. Invita a las personas a creer o a aceptar a Jesús. Dice el versículo 24, al llegar Pablo a ese punto de su defensa, Festo interrumpió. Estás loco, Pablo, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón. Versículo 27. Atención con esto, que este es el centro de este texto bíblico. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Un poco más. Un poco más dice y me convences. Dicen algunas otras versiones bíblicas, un poco más y me persuades a ser cristiano. Escúchame, tú necesitas dar tu testimonio. Tú necesitas presentar defensa de tu fe y usarlo como un instrumento, pero entonces presentar la invitación. La invitación final donde tú le dices a la gente, tú quisieras también creer en Cristo Jesús. Y fíjate esto. Si cuando tú hagas la invitación las personas te rechazan y te dicen que no, no te sientas mal. No te están rechazando a ti. Están rechazando a Dios, la invitación que Dios les hace. Nosotros tenemos que presentar la invitación delante de ellos. Invitarles entonces a que ellos crean en Cristo Jesús, que crean en Dios, que acepten a Cristo como su Salvador, para que ellos también puedan encontrar salvación y vida eterna como la hemos encontrado tú y yo. Pero es posible que en esta ocasión, tú que me estás escuchando allí, tanto en la televisión o en la internet, todavía no le has entregado tu vida a Cristo. Y esta es la oportunidad que tú tienes en este día, mi querido amigo. Tú tienes la oportunidad
ahí donde tú estás, no importa dónde sea. Puede ser en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en la prisión. Tú estás allí necesitando la presencia de alguien que cambie tu vida, de alguien que venga a llenar ese vacío que tú tienes en esta ocasión, y eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Y yo te invito que ahí donde tú estás, cierres tus ojos, e inclines tu rostro y ores a Dios y le digas algo tan sencillo como esto: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Ven a morar en mi corazón. Yo quiero también ser lleno del Espíritu Santo y tener el poder para poder defenderme presentando un testimonio cuando otras personas me pregunten acerca de mi fe. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que tú me das y gracias porque me amas y me salvas. Si tú has hecho esta oración tan sencilla en este día, dice la palabra de Dios de que el Espíritu Santo ha venido sobre ti y te ha sellado. Y tú eres también uno de los nuestros. Te tengo que decir, bienvenido a la familia de Dios. Me gustaría saber cómo esta enseñanza está siendo de bendición para ti. Escríbenos, allí en la pantalla aparece la dirección electrónica nuestra y los teléfonos de nuestra oficina. Escríbenos o llámanos y nos gustaría saber de qué forma esto está siendo de bendición para ti y las personas que están a tu alrededor. Y te invito también de que de la misma forma que ha sido esto una bendición para ti, lo compartas con tus amigos o tus familiares. Pudiera ser a través de las redes sociales, a través de Facebook o cualquiera de las redes sociales de tu preferencia. Compártelo con otras personas, porque yo sé de que el impacto de la palabra del Señor puede ser grande también en la vida de ellos. Gracias una vez más por haber estado en contacto con nosotros y te invito a una enseñanza más la próxima semana aquí en Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East 4 King Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.